en Él. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, esta sección fue la que vimos el jueves pasado, ¿verdad? Terminábamos con esto. Muchos creyeron en Él. Ahora quiero invitarles a buscar siempre en Juan capítulo 2, del 23 al 25. Juan 2. Si el hermano Roger nos hace el favor de leerlo. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Y si alguien más después lo puede buscar, Juan 6, Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Gracias, hermano. Ese texto lo que dice es que estando en Jerusalén en el marco de la fiesta de la Pascua en ese momento era la celebración ¿de qué? Sí, pero ¿de qué celebraban? Exacto, la salida, la liberación de Egipto, de la salida de Egipto, la celebración de la libertad que Dios les había dado. Entonces, que ya no es nuestra Pascua, ¿verdad? Porque nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Ahora bien, entonces aquí dice, muchos creyeron en Él por las señales que Él hacía. En Juan 2, del 23 al 25. Lo único que también llama la atención, porque Jesús dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Vaya. Ahora vamos al capítulo 6, del 1 al 2, si alguien lo quiere leer, por favor. Juan 6, del 1 y 2. Vaya, anímense, hermana. Después de esto, Jesús fue a los lados del mar de Galilea, el de Tiberias, y les seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Gracias. Dice el texto que la gente, una gran multitud, seguía a Jesús por lo que él hacía con los enfermos. Ahora bien, haciendo una retrospectiva, ¿verdad? Capítulo 2, muchos creyeron en él por las señales que él hacía. Estoy haciendo énfasis con intención, ¿verdad? Capítulo 6, por la multitud le seguía por lo que Jesús hacía con los enfermos. Capítulo 8, versículo 30, muchos creyeron en él. ¿Por qué es importante creer en Jesús? Hay que ir al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese creer
que aparece aquí en estos textos, o la gente que andaba con Jesús, ¿por qué creían en Él? Por las señales, dice el texto, ¿verdad? Por lo que hacía. Por lo que hacía, por las señales. Y eso tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Y ya vimos que creer en Jesús es determinante para todos nosotros. ¿Cómo? Ajá, pero hay que ver que eso de creer en Jesús no es tan fácil, ni tan simple tampoco, porque este es un ejemplo. Acuérdense de esto, ¿verdad? Que les dije desde el primer día, la gente y Juan nos está dando eso para que los lectores descubramos esa cosa, ¿verdad? Ahora vamos a buscar en Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra y si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora bien, entonces, lo que dice Jesús aquí es la clave. Jesús le dice a los que creyeron en Él: si permanecen. Aquí voy a hacer una trampa yo, para ustedes. En las señales, en lo que Él hacía, ¿en qué dice Jesús? Ajá, sí. ¿Se dan cuenta? Exacto. No a las señales, no a los prodigios. ¿Por qué creen que yo les decía cuando vimos esto de que no es curandero? Creer que tener mi fe en Jesús porque es curandero es como que si Jesús fuera todo su significado a esta pizarra. Y decir que es curandero es esto. ¿Jesús sana? Sí, sana. Pero la pregunta clave aquí es, ¿por qué entonces uno cree en Jesús? ¿Para que lo sane? ¿Para que le resuelva sus problemas? No me contesten, ¿verdad? Yo sé que, pero no me contesten. Entonces uno tiene que sentarse y reflexionar bien esto, porque se puede desviar fácilmente. Y entonces, ya vamos a ver ahí, ¿verdad? Sigamos con esto. Jesús entonces dice, a los que creyeron en Él, si ustedes permaneciereis en mi palabra, en mi enseñanza, serían verdaderamente mis discípulos. Serían verdaderamente mis discípulos. Pero la cosa no queda ahí. Y si son sus discípulos, entonces como consecuencia conocerán
la verdad. Y la verdad los hará libres. No, uno le entra a Jesús como sea, ¿verdad? Uno va, Jesús no le dice a uno, mira, para venir a mí tenés que, no, vení y cambiaba. Entonces el proceso se da después. Entonces Jesús les dice así, a los que han creído en Él, no le dice a los que no han creído en Él, sino que le dice a los que han creído, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Exacto. Entonces, porque la hermana ¿hay discípulos que no son verdaderos? Exacto. Porque, no, lo que pasa es que es el contexto. No todos con los que está ahí hablando son discípulos de él. Ahí están sus discípulos que han venido con él, ¿verdad? Pero no hay diferencia, porque esta multitud solo eran los que andaban con él. Lo que pasa es que en español nosotros confundimos los términos, pero aquí, cuando ya estamos hablando en términos bíblicos, tenemos que darle su verdadera dimensión a las palabras y a los términos. Un discípulo de Jesús es un seguidor de Jesús, bíblicamente y teológicamente hablando. Sin embargo, no hay discípulo de Jesús falso. Simplemente no es discípulo. Ah, pero yo creo que soy discípulo. Sí, pero el que yo me lo crea no significa que lo sea. Admirador, podría ser fan, ¿verdad? Sí, ando ahí con él, ¿verdad? Yo pienso que soy un seguidor, por decir el término, ¿verdad? Pero Jesús no tiene nada que ver en mi vida, ¿verdad? Pero ese es el punto, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante de esto es que Jesús, entonces, ahí hay un montón de gente. Acuérdese que venimos desde el capítulo 7. Y entonces son los grupos, claro, ahí está su grupo de discípulos, pues, ¿verdad? Pero no se refiere a ellos. Se refiere a los que en el 30 dice que muchos creyeron en él. En el capítulo 2 dice, muchos creyeron en él, pero él sabe que es mentira. ¿Quieren que les ponga más complicado el asunto? Vamos al versículo 59 del 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Y que no creyeron en él. ¿Ah? Ese es el capítulo 8, ¿verdad? No vamos a terminar eso ahora, sino que hasta el próximo. Si hubieran creído en él, no hubieran actuado. Exactamente. Porque habían dicho que creyeron, pero el creer se manifiesta después por sus hechos. Exactamente. Los hechos de ellos muestran que no habían creído. Exactamente. Porque con la vida testimoniamos si realmente en quién hemos creído. Dígame, hermano. En esto de los procesos que iniciamos con relación a evangelismo. Hay personas que se satisfacen, no sé en qué sentido, tendría que ser Dios para conocer el sentido de ellos, al llevar un gran listado de personas que han aceptado a Cristo. Pero cuando usted se detiene,
si va a hacer una revisión, pasado algún tiempo, acerca de esas personas que aceptaron a Cristo, muchas de ellas se mantienen en sus antiguas tradiciones, han aceptado a Cristo realmente o no. Entonces, eso es algo bien complicado porque para nosotros los cristianos evangélicos, discípulos del Señor, se nos determinó lo siguiente: hacer discípulos, bautícenlos, enséñenles. Ajá. Y entonces, para mí tiene un poco de complicación en el sentido ese, porque uno puede decir, no, yo acepto a Cristo, pero su vivencia, lo que usted está diciendo, o sea, sus actos cotidianos, su vida, va en busca de encontrar la verdad de la palabra de Dios o la satisfacción del Dios que ellos quieren que sea en la religión que ellos desean también. Sí, muy bien. Pero lo que pasa es que es bien complicado todo esto. La gente piensa que es de un levantar la mano y no lo es. Si nos han dicho eso, no nos dijeron toda la verdad. No es así. Bueno, ustedes lo leen y lo estudian, pues, ¿verdad? Hay que confrontarlo con la Biblia. Punto. Entonces, pero la multitud estaba aquí. Esa multitud, y Jesús va al encuentro de ellos. Lo más que hace Jesús en su vida es enseñar. Lo más que se predica a Jesús en la actualidad es su crucifixión y resurrección. Esa es solo una parte. Y no es por eso que te salvas. Jesús cumplió con su misión. Pero para salvarme, ya todos sabemos qué tenemos que hacer. Ah, pero eso ya terminó con levantar la mano. No, porque es esto de lo que estamos hablando aquí. Es de la vida que estamos hablando aquí. De la vida esta, actual. Que si no tenemos nosotros una actitud de discípulo, una convicción de discípulo, no conoceremos la verdad y por lo tanto no vamos a ser libres. Luego viene ¿de qué? ¿Verdad? Y ahí está la cuestión. Pero vamos a entrar en eso, ¿verdad? Solo quiero hacer el énfasis aquí, lo importante que es creer en Jesús, ya lo vimos, San Juan 3:15, es para vida eterna. O sea que si entonces no soy libre, no tengo la vida eterna. Sí, exactamente. Bueno, y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es eso lo que hacemos? ¿Es eso lo que hacen ustedes cuando leen la Biblia y la estudian? Todo esto tiene que ver con la vida. Si permanecer, aquí tendríamos que hablar bastante de eso después, ¿verdad? Vamos a seguir entonces en el versículo 33. Le respondieron los que habían creído en Jesús. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Eso es lo primero que yo pensé. ¿Y los romanos que están ahí qué? Pues sí. ¿Verdad? Somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos. No es cierto. Allí uno puede deducir cosas, ¿verdad? O sea que estos chavos no entienden, no conocen la historia de ellos, ¿verdad? O sea que no les enseñaron la historia, que fueron esclavos en Egipto, que actualmente no son libres también en ese momento, díganme. Entonces que no son libres en ese momento. ¿Por qué? Porque allí están los romanos. Y no eran libres. Ellos tenían un margen de movilidad política, económica, social. Pero si alguien se pasaba, le caía los romanos.
¿Y ellos tenían que obedecer a Dios? No, obedecer a los romanos. Y también ellos esperaban a un Jesús libertador de la esclavitud de los romanos. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Como dice esa flechita, ellos entienden mal y juzgan por un lado y otro. Sí, por otro lado. No era esa libertad la que había venido Jesús. Que eso es lo que se refleja. Lo que se refleja es cuando conmemoramos el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que la gente cuando grita no es que dicen el Mesías, no. Ellos lo que quieren es restaurar, como dice la hermana Ana, el reinado de Israel a la imagen de David, porque saben que el Imperio Romano está ahí sojuzgándolos. Y por eso gritan y todo, y por eso es que después, cuando ya está capturado y todo, se va la gente. Y entonces uno se pregunta, ¿y los que gritaban, pues? No, lo que pasa es que ellos no veían a Jesús como esto, como lo que dice aquí. Ellos lo veían por sus señales. La imagen de ellos, de Jesús, es que era un líder político, militar, o un curandero, o alguien que hacía milagros únicamente. Y entonces ellos iban por un lado, entendiendo a Jesús por un lado, y Jesús lo que enseñaba era por otro lado. Entonces, surge una pregunta, a mí me surge una pregunta. ¿En quién habían creído esta gente entonces? Ahora tiene sentido aquí en este texto, ahí lo leen después en el capítulo 2, porque Jesús entonces le dice 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no les creía que le habían creído. ¿Creen ustedes que solo eso se quedó allá y creen ustedes que no pasa en la actualidad? De que Jesús sabe, por ejemplo, si una persona verdaderamente le cree o verdaderamente no le cree a Él. Esa capacidad la tiene Jesús actualmente. Eso no ha cambiado. Lo que han cambiado son los sujetos, los protagonistas, los hombres y mujeres. Jesús sabe si realmente tenemos fe en Él o no lo tenemos. Si le creemos por lo que Él es, no por lo que Él hace. Ajá, ¿qué es este texto? Creo que el 6 es. ¿Sí? Ah, sí, este es, porque llega la multitud, pero para que les cure. La gente los seguía para que les curara a los enfermos. Yo sospecho, yo me imagino, porque cuando leo esto, una gran multitud, a mí se me imagina una gran multitud. O la alimentación de que uno fueron 5,000. Exactamente, pero entonces, y entonces estos, cuando son curados, ¿qué se hicieron? Porque el grupo que andaba con Jesús permanentemente era chiquito. Si no, eso estamos viendo en Hechos. Eran pocos, poquitos. Y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento nunca ha sido de pueblo. El pueblo de Dios ha sido mínimo. El pueblo de Israel era más grande que el pueblo de Dios. O sea que Israel no era el pueblo de Dios, no. Nunca lo ha sido. Que dentro de israelitas hay pueblo de Dios, sí. Pero aquí lo vemos también. Estos no son pueblo de Dios. ¿Tienen algún comentario, pregunta, discrepancia? Bueno, discutir esto. No.
claro como la horchata, ¿verdad? Está bien. Versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, hace una referencia muy implícita. A mí me da la sospecha que lo que Jesús está diciendo es, ¿y la ley? Dice que me podés matar. No, la ley no dice eso. Entonces, ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Exactamente. O sea que lo que les está diciendo en otras palabras es, no siguen a Dios ustedes tampoco, ¿verdad? No conocen a Dios, no siguen a Dios. Ajá. Entonces el versículo 37, el versículo 37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, porque no la quieren, porque la rechazan. O sea, ¿cómo es posible que digan que creen en Jesús, pero no aceptan quién es Jesús? ¿Cómo lo ven eso ustedes? Dice el versículo 30, ellos creyeron en Él. Pero aquí lo que Jesús les está diciendo es, mis palabras no las aceptan. Entonces, ¿en quién han creído? Para los que vinieron un poquito tarde, estamos también, el versículo 30 es del capítulo 8. Entonces, le dice, no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿De qué padre estaba diciéndole Jesús? De Abraham. Y entonces ahí se pone un poco más intensa la cosa, ¿va? Porque ahí Jesús ya les está hablando de otra manera. No les está dando... Si fueren hijos de Abraham, harían lo que he visto. Pero ustedes, a mí que les he puesto la verdad, que les he recibido de parte de Dios, Abraham jamás haría tal cosa. Esas obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Sí. O sea, el volado ese se puso... Dígame. ¿Por qué? Ajá. Porque posteriormente el Señor Jesús le dice en ese mismo capítulo, si Abraham fuera vuestro padre, las obras de él haríais. Y está haciendo como un poco de alusión con relación a Génesis 12, No, pues sí. a Génesis 15, y entonces en ese sentido, no sé, me entra a mí la duda, ¿será
del padre Abraham o estará hablando de Satanás? Sí. ¿Verdad? Porque recuérdese que en Génesis 15 está la máxima expresión de fe de Abraham, porque dice que él teme que tenga un esclavo que heredarle, ¿verdad? Y él le dice, mira, y dice, y le fue contado por justicia. Esa fue la mayor obra, para mi opinión, de Abraham. Muy bien, muy bien. Ese es el punto de la discusión, ¿verdad? Ese es el propósito. Porque en la discusión fomenta la reflexión y escarbar. Uno se podría quedar, es que están hablando solo de Dios. No. La gente está hablando de Abraham, que son hijos de Abraham. Jesús está hablando de su padre, de Yahvé, de Dios. Pero cuando Jesús les está diciendo las cosas, y cuando Jesús les dice, por ejemplo, yo hablo de lo que he visto acerca de Padre, de Yahvé, del YHWH, de yo soy, de Dios. Es de ese que está hablando Jesús. Y ustedes hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Pero los discípulos anteriormente hacen apelación a Abraham. Somos hijos de Abraham. Y por eso les dije, la cosa se está poniendo intensa aquí, ¿verdad? Hijo del diablo les está diciendo, ¿verdad? No de Abraham. Es que yo iba a llegar ahora hasta el 38, ¿verdad? Pero como la hermana entró al 39, y ese es el punto precisamente, donde Jesús no les está diciendo, ustedes verdaderamente hagan lo que les dice Abraham. No. O sea, de Satanás, ¿verdad? Decirle eso a los judíos es como cuando alguien en la actualidad le digan a alguien que va a una iglesia evangélica, que vos decís que vas a adorar a Dios, pero vos a Satanás vas a adorar, ¿verdad? Son insultos mayores. Por eso, claro, ¿verdad? Nosotros no entramos en esa dinámica porque nosotros creemos en Dios. Bien. O sea, no son sobadas de lástima que está dando Jesús ahí, ¿verdad? No es el que les va a decir, no, si cuando te arrepentas, no, agarra tiempo, cuando querrás. No, jamás Dios es así, ni Jesús es así tampoco. O sea, con Dios no se puede jugar. Ni con Jesús, ni con su Santo Espíritu, no se puede jugar. Yo sé que suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo creo. Y la cuestión es que uno tiene que ir descubriendo en el Evangelio quién es Jesús. Uno tiene que, y eso solamente lo puede ser cada quien. O sea, eso no lo van a lograr nadie oyendo mucho sermón. Nadie lo va a lograr estando presente en muchos estudios bíblicos. Si uno no se mete, no se logra. Si uno no permanece en las palabras de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, entonces, si uno lo logra ser discípulo o discípula. Si uno logra ser discípulo o discípula de Jesús, va a conocer la verdad y entonces seremos libres. El otro domingo vamos a entrar en esa dinámica de libres de qué, pero la libertad es para qué. Esta persona, un discípulo de Jesús, no, o sea, eso se refleja en la vida. Esto no es
no es un uniforme, no es un paraguas, ¿verdad? Solo cuando la vida se va a poner difícil o va a llover, ¿verdad? Para hacer el símil, voy a sacarlo, ¿verdad? No te va a llegar. Si uno agarra así la cosa, ¿verdad? Puede ser que ande por aquí. Esta gente seguía a Jesús porque curaba enfermos. Esta gente seguía a Jesús por las señales que hacía, pero no por las enseñanzas, no por lo que era Jesús. Si se fijan, en la actualidad hacemos mucho énfasis en la crucifixión. ¿Eso es bueno? Sí, pero muy poco. Ese es como el 20%. ¿Y las enseñanzas, pues? ¿Dónde quedan? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que dice aquí es, ¿por qué es importante creer en Jesús? Porque creer en Jesús me posibilita la vida eterna. El permanecer en las palabras de Jesús es creer en Jesús, es ser discípulo, tener acceso a la verdad y a la libertad de ser un discípulo o una discípula de Jesús. ¿Tienen algún comentario, hermanos, hermanas? ¿No? Entonces vamos a despedirnos para finalizar la clase de ahora. Me gustó, hoy estuvieron más participativos, ¿verdad? De eso es bueno. Pero no están conflictuados con el tema, ¿verdad? No. Pero a eso nos toca, de ir descubriendo a Jesús para poderle responder. Pero eso se refleja, la creencia que tenemos en Él, o sea, la fe. Si tenemos fe en Jesús, eso se ve en nuestra vida. Oremos. Hermanos, querido Dios, te agradecemos, te suplicamos, porque siempre nos ofreces la libertad, nos ofreces la verdad y nos ofreces ser discípulos de ti. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para poder lograrlo, para poder creer realmente en lo que tú eres, no en lo que nosotros nos imaginamos que eres. Ayúdanos para eso, Señor. Amén. Gracias, hermanos.